Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, celebrar el retorno a las audiencias del diputado Tonelli. Se ve que hacía falta un jurista que reforzara los argumentos que se iban a oponer a esta resolución. De todas maneras, debo decir, no es una alusión personal, que me desilusionaron los argumentos. En primer lugar, porque pretender desmerecer un trabajo que se ha llevado adelante con mucha responsabilidad durante muchas audiencias, con numerosos testigos, pruebas documentales y los elementos que se han ido aportando, sosteniendo de que esto ocurre en todos lados y que por lo tanto esta cuestión no tiene seriedad ni envergadura, me parece un argumento francamente débil. Efectivamente, es muy probable que en muchas obras sociales haya irregularidades, como se ha señalado incluso por parte de diputados de la oposición en muchas oportunidades refiriéndose a otras obras sociales. Pero no es lo que estamos discutiendo aquí. Esta no es una comisión que está discutiendo el funcionamiento de las obras sociales en Argentina. Esta es una comisión que está funcionando en virtud del artículo 53 de la Constitución Nacional, promoviendo un juicio político a los miembros de la Corte. A los miembros de la Corte. No es un puñado de personas que administran una obra social, que más allá de que pueda haber o no irregularidades, no están, por lo menos hoy, bajo nuestro foco. Estamos hablando nada más y nada menos que de la cabeza de uno de los poderes de la República, tan mentada en todos los discursos de la política, que tiene sí efectivamente una responsabilidad directa y colectiva sobre el funcionamiento de la obra social. Ahora, ¿qué sucede en esa responsabilidad colectiva? Que se adjudicaron roles, y esos roles están reconocidos en el famoso mail o correo electrónico del doctor Maqueda, que asume que efectivamente él se hizo responsable de ese rol que es supervisar el de la obra social, o la actividad de la obra social. Otros se hicieron responsables de otras áreas, la de la biblioteca, la de distintos temas o temáticas de la Corte, etc. Y surge a la luz de las evidencias que se han mostrado aquí, que esa responsabilidad era una responsabilidad directa, ni siquiera mediata, era una responsabilidad directa. En este país se han hecho juzgamientos y ha habido sentencias en este último tiempo, sobre todo en estos últimos años, desde que se rompió el pacto democrático del 2015 en adelante y se transformó a uno de los poderes del Estado en herramienta de persecución política, de cantidad de sentencias que han hecho responsable a personas que estaban muy lejos administrativamente, físicamente y políticamente de los hechos que se le imputaban y sin embargo incluso han ido hasta presos. Por ejemplo, el que fungía como secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación en la gestión de la doctora Kirchner, que era el actual procurador Zanini, fue detenido porque había firmado bajo lo que es el marco de su responsabilidad legal, el giro al Congreso sobre el Pacto de Irán. Pero como el doctor Irurzu inventó la teoría de que cualquier persona que había pasado por el gobierno tenía responsabilidades residuales, lo tuvieron detenido con ese pretexto, con el pretexto de que había cumplido con una función que le impone el cargo, que era simplemente enviar al Parlamento, como se hace en todos los trámites legislativos promovido por el Ejecutivo, el mensaje firmándolo como secretario legal y técnico de la Presidencia. Estuvo preso. Entonces imagínense ustedes la distancia que hay entre un procedimiento como el que se ha seguido en esta Comisión de Juicio Político, con seriedad, con responsabilidad, con testimonios, con pruebas documentales, con un debate colectivo, porque además somos un cuerpo colectivo, donde todos han podido aportar en un sentido o en el otro, con este otro hecho que yo estoy marcando. Aquí sí ha habido posibilidad de que vengan testigos, de que apunten irregularidades, no las apunten, confirmen teorías, no las confirmen, confirmen preguntas, desmientan preguntas. Y esto ha establecido claramente que ha habido una responsabilidad directa
de la responsabilidad colectiva de la Corte a una responsabilidad directa de Maqueda. No solamente por el correo electrónico que él mismo suscribió, que uno podría decir es confesión de parte, que lo es, sino porque además ha habido otros testimonios que confirmaron el rol que Maqueda jugaba o cumplía en el funcionamiento y la supervisión de la obra social. Es más, acá vino un testigo que tuvo que ser traído casi virtualmente por la fuerza pública. De hecho, ocurrió de alguna manera, aunque no ocurrió materialmente, no llegó aquí con un patrullero y 2 policías que lo rodeaban, pero llegó aquí sí por una disposición de un juez, que dicho sea de paso, validó el funcionamiento de esta comisión y además validó las facultades de esta comisión. Y ese testigo que vino aquí, que era nada más y nada menos que el administrador de la obra social, de 40 preguntas, con todo el derecho del mundo porque hizo uso de un derecho constitucional, se amparó en el artículo 18 de la Constitución para no contestar 30. ¿Y por qué? Porque lo podían incriminar en una causa penal. ¿En una causa penal por qué razón? Por el funcionamiento de la obra social. No es que aquí nosotros inventamos cargos para sacar a patadas, como se ha dicho recién, al doctor Maqueda. Este es un proceso que viene teniendo también en sede judicial un tratamiento. ¿Por qué? Porque efectivamente ha habido gravísimas irregularidades en la obra social. Si no, no hubiera hecho falta que el testigo primero intentara negarse a venir y una vez que la fuerza pública, o mejor dicho, una resolución judicial lo obligó a venir, se amparara tantas veces para no autoincriminarse. No habría autoincriminación si no habría efectivamente una causa penal que lo tiene involucrado. Entonces acá estamos en presencia de 2 cuestiones paralelas. Una, por un lado, la Comisión de Juicio Político cumpliendo con la responsabilidad que tiene que ver con el mal desempeño de la función y por el otro lado un procedimiento judicial que no fue inventado por nosotros, que no fue impulsado por nosotros, que no fue denunciado específicamente por nosotros, sino incluso fue de alguna manera producto de situaciones que se dieron en el seno del propio Poder Judicial y su cúspide, que es la Corte, que han derivado en un proceso penal. Y eso no es un invento, existe y está, y por eso ese señor que vino aquí se tuvo que amparar en el artículo 18 para no autoincriminarse. Después todo lo otro son consideraciones de tipo político, hasta se trajo a colación la nueva denominación del frente político que integramos, la verdad que no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, si nos llamamos de tal manera o de tal otra para la elección. Lo concreto es que hoy aquí estamos juzgando el comportamiento de uno de los poderes de la República en relación a un tema concreto y específico que es el de la obra social. ¿Que se puede comparar con situaciones que se deben dar en otras obras sociales? Probablemente, pero nosotros no estamos aquí para hacer un juzgamiento de carácter global sobre situaciones que se han dado en otros ámbitos. Además hay situaciones que efectivamente son llamativas, sobre las que el doctor Maqueda tiene que dar explicaciones. En primer lugar, tiene que dar explicaciones de por qué a lo largo de un periodo tan extenso, porque no tuvo esa responsabilidad 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, etcétera, sino por un periodo tan extenso, se hizo la vista gorda sobre el funcionamiento irregular de la obra social. Porque el periodo es realmente extenso. En segundo lugar, tiene que darse explicaciones en relación a situaciones que son por lo menos indicios llamativos. Personas designadas de su propia amistad personal, personas designadas de parentesco, no sé en qué grado, pero de parentesco, empresas que venían de su provincia. Lo único que faltaba es que apareciera la Mona Jiménez, designada en la obra social. Entonces digo, me parece que son cuestiones que hay que evaluar, que tenemos que tomar en consideración, porque efectivamente son indicios. Y esos indicios, ya sea en una causa penal y mucho más en un juicio político, sí tienen que ser sumados y tomados en consideración, porque ¿eso qué significa? Que no solamente había supervisión, hubo apropiación del manejo de la obra social por parte del doctor Maqueda, a punto tal de que por alguna razón también era el juez que tenía el primer voto en todos estos temas. ¿Por qué tenía el primer voto en todos estos temas? Porque sus colegas le adjudicaron el primer voto en todos estos temas. Porque era obvio que tenía la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de la obra social. Si no, no hubiera tenido el primer voto en todos estos temas. Entonces, también son elementos que se van sumando de carácter probatorio
para establecer este tipo de responsabilidades que no pueden ser tan frívolamente desechadas por el solo hecho de que esto pasa en otras obras sociales. Después, si el doctor Maqueda cumple o no cumple 75 años el año que viene, tampoco tiene nada que ver con esto. Es una cuestión de carácter biológico, podría cumplir 75, podría cumplir 45. Sí, la Constitución Nacional dice eso. Ha sido sorteada esa Constitución por resoluciones judiciales en más de una oportunidad. Bueno, muy bien. Entonces, digamos, pero no es una cuestión que tiene que ver con esto. El problema de la edad no tiene nada que ver. El problema lo que tiene que ver con esto es con su responsabilidad en el ejercicio de la supervisión de la obra social a lo largo de un extensísimo periodo de tiempo. Así que, presidente, digo, me parece que está suficientemente fundado. Esto no es arbitrario. Al contrario, el doctor Maqueda, naturalmente, como cualquier ciudadano, tiene el derecho a ejercitar su defensa. Los cargos que se han formulado están sólidamente fundados, sólidamente probados. Y además acá no es que han venido testigos preparados. En todo caso, si ha habido testigos preparados, no ha sido por parte de esta comisión. Habría que preguntar en el cuarto piso de tribunales cómo influyen y presionan a testigos. Acá ha habido denuncias concretas de que se ha presionado a quienes venían a testimoniar o eventualmente iban a ser convocados para testimoniar. Es más, no solamente acá, también se denunció en sede penal, que es un tema que también tenemos que sí, sede penal, diputado. Marchi. Sí. Entonces digo, me parece que también es una cuestión grave cuando se dice que aquí ha habido preparación de testigos. Los testigos que han venido aquí han testimoniado espontáneamente. Ahora, es cierto, señor presidente, que por supuesto los diputados de esta comisión, tanto del oficialismo como de la oposición, no solamente reciben, sino que tienen el derecho de recibir información genuina por parte de quienes de alguna manera o son beneficiarios de la obra social, o mejor dicho, perjudicados por la obra social, o son funcionarios, cada uno de ellos ha hecho una interpretación. Cuando se nombra, por ejemplo, a la última testigo, López Alducín, que tanto llama la atención, yo quiero hacer una mención y subrayarlo. Esa testigo no es de la vocalía del doctor Lorenzetti. Porque si estamos aquí hablando de teorías conspirativas y alguno dice, no, a Marchi lo envió Lorenzetti, ¿y quién la envió a López Alducín? La doctora López Alducín es de la vocalía del doctor Rosati. ¿Qué estamos fundando? ¿La teoría de que también ahora Rosati se puso contra Maqueda? Pareciera que sí, ¿no? Pero bueno, es una interpretación, libre interpretación. La verdad, no puedo sostenerlo ni en un sentido ni en el otro, es una libre interpretación. Pero quiero subrayar que la doctora López Alducín es de la vocalía del doctor Rosati, que se hizo cargo con posterioridad a estas auditorías que demostraron el desastre con el que funcionó esta obra social. Se hizo cargo de la responsabilidad de la obra social y se encargó de subrayar muy claramente que el doctor Rosati, no Lorenzetti, Rosati votaba sistemáticamente o casi sistemáticamente contra todas las resoluciones que perjudicaban a los beneficiarios de la obra social. Y cuando no lo hacía, aplicaba el artículo 280 para no perjudicar a su colega Maqueda. Entonces digo, yo no soy de sumarme a teorías conspirativas, pero si quieren hablarla de teorías conspirativas, bueno, agreguemos que el doctor Rosati pareciera ser que también se ha sumado junto con Lorenzetti a la ofensiva contra Maqueda. Y ha querido dejar a salvo su propia responsabilidad a través de este testimonio. Esto no lo digo yo, lo insinuaron ustedes, que lo trajeron a colación. Ha habido testimonios de distintas vocalías, de distinta inspiración que demuestran claramente que esta imputación, esta acusación, que no es ni siquiera todavía, tiene el carácter de acusación, no es una acusación, que esto que nosotros traemos aquí de Maqueda está ampliamente corroborado por los testimonios, por las pruebas documentales, por los que han venido aquí a declarar,
y no forma parte de la animosidad ni del juego interno al que nosotros no nos prendemos entre uno u otro cortesano. Ahora, si los cortesanos empezaron a jugar sus internas, es un problema ajeno a nosotros, que en todo caso aumenta la necesidad y la responsabilidad de decir que con esta Corte la República no puede seguir funcionando. Gracias, presidente.